Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Off-Road Master. Chicos, en el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba uno de los sistemas nuevos que tenemos en este videojuego con respecto a la simulación de conducción para Off-Road Master. Chicos, y en una anterior actualización el desarrollador habría incluido entonces ahora un nuevo sistema para la transmisión, y es que vamos a tener doble tracción ahora en el juego, chicos. A su vez, en este video también vamos a estar probando los demás sistemas que tenemos de conducción en este juego. Como saben, tenemos diferentes sistemas como ABS, control de tracción, y el nuevo que sería la AWD, o más bien pues la doble tracción, para que todas las llantas pues estén entonces por decirlo así, tirando la tracción a la par, chicos. Vale, este juego, chicos, está cambiando, está mejorando, tiene muy buenos sistemas. Este juego a la gente le ha gustado muchísimo, principalmente por su calidad gráfica. Entonces pues hoy, después de mucho tiempo que no traía video para este juego, pues la verdad traemos uno por acá analizando por los sistemas de tracción de transmisión. Entonces pues vamos a probarlo, chicos. Primeramente también vamos a hacer otro viaje, chicos, pequeñito por acá con este vehículo, y también más adelante vamos a traer un video, por supuesto, probando el vehículo más grande con cargas súper pesadas, ¿vale? Pero ahorita pues de momento vamos a probar entonces este sistema para que ustedes vean cómo pues es que va funcionando el videojuego con esto de la doble tracción, ¿vale? Bien, entonces nosotros en el videojuego actual, o bueno, antes de la actualización, teníamos simplemente que las llantas eran de una sola tracción, ¿vale? Como puedes ver aquí, si yo me monto, espérate, déjame montarme aquí, las llantas de atrás no están tirando tracción, ¿sabes? Las llantas de atrás no están tirando tracción. Como se puede ver, solamente las llantas de adelante son las que tiran tracción. Mira, aquí se puede ver, ¿veis? Mira, la que gira es la llanta de adelante y la de atrás no está empujando. Es por eso que el vehículo no está subiendo esta colina, porque la única tracción que tiene es con la llanta de este lado. Como se puede ver, es la única llanta que está tirando, y por eso el vehículo no tiene fuerza ni potencia necesaria para subirla, ¿vale? De hecho, si la llanta de atrás queda en el aire, elevada, te podías dar cuenta fácilmente. O sea, vamos a ver, mira, ¿ves? Ahí queda un poquito levantada, pero ahí debería estar repatinando, ¿verdad? Pero como no tiene tracción la llanta de atrás, pues obviamente no está haciendo el efecto. Entonces ahora el desarrollador brillantemente incluyó este sistema que se llama la doble tracción, y que el juego lo identifica con esto. Mira, cuando tú lo activas, de inmediato se pone una línea verde en los ejes, ¿sabes? Mira, ahí están todos los ejes. Ahora vamos a tener tracción. Si la tenemos desactivada, solamente el eje de adelante va a tener tracción, pero cuando lo activas, todos los ejes, entonces, perdón, los dos ejes van a tener tracción. Ahora está activado y mira esto. Mira, ¿veis? Ahora la llanta de atrás se mueve. ¿Te diste cuenta? Si la desactivamos, ¿ves? Se para. Eso viene increíble. Es un sistema muy realista e inmersivo de tracción, ¿vale? Entonces mira esto. O sea, vamos a tener, si damos un pequeño impulso, ostras, sí que tiene, mira, mira, ¿veis? Una bestia, una auténtica bestia, chicos. O sea, se pone loquísimo, se pone ultra loquísimo, mucha potencia por todas las llantas, ¿viste eso? Mira, ¿ves? Y el vehículo ahora como que repatina más. Con eso, chicos, viene una muy buena ayuda, y es que también en el juego tenemos el control de tracción. Como sabes, o si no lo sabías, el control de tracción básicamente es para que todas las ruedas, pues en vez de repatinar, pues lo que hagan es como que giren a la par y que se adhieran, o sea, que tenga mayor adherencia, para que las llantas lo que hagan es todas las 4 llantas del vehículo giren a la par, ¿vale? O sea, que tengan la misma fuerza, la misma tracción, y no repatinen tanto, ¿vale? Entonces, si nosotros activamos ese sistema, que ahorita lo voy a hacer, como te puedes dar cuenta, mira, antes de activar el sistema, mira cómo va esto. O sea, las llantas se nota que repatinan, ¿veis? O sea, mira, vamos a frenarnos ahí y vamos a arrancar, mira, ¿ves? O sea, tenemos un repatino de llantas. Bueno, pero es que aquí quizás no se pruebe tanto, porque como sabes tenemos tierra, entonces hay mucha adherencia. En asfalto sí que se probaría. Vamos a ver aquí, mira. Ok, déjame ver si podemos. Es que aquí no lo vamos a probar bien. Mira, ahí está repatinando, ¿ves? Ahí está repatinando. Es que tenemos muchísima, pero muchísima potencia, ¿vale? Pero vamos a activar el control de tracción, ¿vale? Activado, ahí está. Y como puedes ver, ahora mira, no hay tanto repatine. ¿Te diste cuenta?
Ahí sí, porque obviamente estaba en el aire. Pero aquí, mira, no hay tanto repatine con eso, ¿vale? Vámonos a ir a una zona donde tengamos asfalto para probar este sistema un poquito mejor, porque en asfalto es que se prueba mucho mejor, claro, porque en asfalto las ruedas repatinarían más, entre comillas. Vamos a ver si el juego este aplica ese sistema de en asfalto repatinar. En lodo también, por supuesto, en lodo también, porque no hay tanta adherencia. Así que vamos a ir al área del lodo para que veamos este sistema. Mira las aves por allá. Ah, qué guapo, ¿eh? Por cierto, aquí mientras llegamos te digo también de que el mapa del juego, el mapa 1, este es el mapa 2, pero el mapa 1 también ahora tiene algo de carga de mapa, ¿sabes? Que eso lo hicieron para que el juego no, o sea, tenga más fluidez, ¿vale? Vaya mejor, porque sí que estaba viendo unos problemitas por allí. Bueno, vamos a ver si por aquí tenemos lodo. Acá esta parte de acá tiene lodo. Acá esta parte de acá, mira. Vale, por aquí. Creo que por aquí. Aquí hay lodo, aquí, ok, ¿vale? Entonces, mira, ¿ves? Aquí las ruedas, mira cómo patinan, ¿vale? Vamos a ver, activar las 4 tracciones, ¿vale? Tenemos un repatine, ¿vale? Se nota que tenemos un repatine, ¿lo veis? Vamos a activar el control de tracción. Y ahora tenemos menos repatine, ¿veis? Y el auto, ostras, qué realista, ¿eh? Madre. me sorprendió muchísimo. Tenemos menos repatine, mira esto. Tenemos menos repatine. Si lo desactivamos, oh, sí, mira, es como repatina. De inmediato como que aplica una fuerza loquísima el vehículo. Mira esto, ¿veis? Está desactivado el control de tracción. Activamos control de tracción y tenemos menos repatine. Mira esto. No te creas que es que estoy pisando el acelerador menos. No, lo estoy pisando a fondo, carnal. Lo estoy pisando a fondo, ¿vale? Y para que te veas, mira, vamos a desactivar. Loquísimo, ¿ves? A toda hostia. Y si activamos el control de tracción, entonces pues vamos a ver de que tenemos una adherencia. O sea, las llantas están viendo de que pues obviamente no está funcionando algo bien. Entonces ellas, en vez de repatinar, lo que hacen es pues detectar de que no se está avanzando, y lo que hacen es controlarse más para que no haya ese repatinaje, y que el vehículo pues pueda avanzar mucho mejor, chicos. Ahora vamos a probar el sistema de frenos ABS, chicos, que este sistema es básicamente, mira, esto hace lo siguiente. Mira, vamos a frenar aquí sin el sistema activado. Frenamos. Ok, listo. ¿Viste? Ahora vamos a frenarnos con el ABS, ¿vale? Sistema de frenos ABS activado. Y nos frenamos aquí directamente. Hay una mejor... para el que no lo sepa más claramente, el sistema de frenados ABS lo que hace pues es aplicar presión un poco más inteligente, por decirlo así, a las ruedas. Si tú lo tienes desactivado, pues se va a bloquear las ruedas de una forma bruta. O sea, vamos a ver si ponemos un ejemplo, porque es que con más velocidad se notaría más. Si frenamos, pues el vehículo lo que hace es frenar atascar las ruedas directamente. Entonces, con el sistema de frenado ABS, lo que hace el sistema es que va a aplicar el freno gradualmente y a la presión necesaria para que ¿cómo se llama? Las ruedas no se bloqueen directamente y tengamos una mejor precisión de frenado, ¿sabes? Y de esa forma pues que el vehículo y las ruedas no se bloqueen, dependiendo, claro, si las ruedas van girando anormal, ¿vale? Todo esto va ligado, claro que sí, con un sistema de transmisión realista, ¿vale? De transmisión realista. Entonces, pues esto en el videojuego, la verdad es que cae muy, pero muy bien. O sea, vamos a aplicar aquí el freno de mano, ¿vale? Mira, ¿veis? Se frena de una forma más adecuada. Si lo frenamos sin el sistema ABS puesto, a ver, espérate. Bueno, es que aquí hubo una subidita. ¿Qué pasa? Bien, vamos a ver, aplicamos aquí. Aquí así. No, aquí va a saltar. Vale, a ver. Ahí. Bien, ¿viste cómo se bloqueó la llanta de atrás?
aquí se notó, pero es que espectacular. El ejemplo, ¿vale? Sin ABS las llantas prácticamente se bloquean, ¿vale? Lo que hace es que condena directamente las llantas y hace que el vehículo se vaya repatinando, ¿sabes? Vamos a ver si se nota de nuevo. Bueno, ahí no se notó tanto, pero hace un momento sí que se notó. Entonces, con el sistema de frenos ABS, pues obviamente eso no pasaría, ese repatinaje. Lo que haría el sistema sería que pues va aplicando una fuerza de frenado gradual, ¿sabes? Gradual. Aquí como íbamos en bajada, pues obviamente repatinó. Pero chicos, la verdad es que viene interesante este nuevo sistema. Principalmente el sistema de tracción doble, ahora que tenemos más tracción en las 4 ruedas, o si preferimos pues simplemente en las ruedas delanteras, dependiendo del vehículo. Claro, no tengo muy en claro cuáles vehículos tienen tracción delantera, tracción trasera. Mira, como por ejemplo este tiene tracción delantera, míralo ahí. Ostras, qué guapo vehículo, está bastante sucio ya, Bueno, chicos, por aquí vamos dejando el video del día de hoy, esperando como siempre que les haya gustado, amigos. Ya saben que este videojuego se llama Off-Road Master y por supuesto que se está mejorando, se está actualizando y viene agregando muchísimas cosas interesantes para nuestro videojuego, chicos. Iba a tirarme un viajecito, pero mejor voy a dejar el video por aquí corto para que pues todo el mundo se lo pueda disfrutar y lo puedan entender, chicos. Así que nada, sistema realista de conducción en Off-Road Master están llegando cada vez mejor al videojuego y por supuesto que el videojuego va para adelante, chicos. Este videojuego va creciendo pero muy bien, amigos. Así que nos vemos en la próxima con más de Off-Road Master. Si te gusta el videojuego, aquí en la descripción puedes descargarlo tanto para la iOS como para la Play Store. Y nosotros nos vemos en la próxima. Comparte, dale like, comenta y hasta la próxima. Chao.